Entonces, bueno, el marco, la excusa para convocar a estas dos compañeras que ahora mismo presento tiene que ver con la relación con los padres o madres en la ficción. En el caso de este proyecto que estoy a punto de presentar, es una familia, son 6 personajes, además de unos niños, y hay un poco de jaleo. La sensación a veces es como que la familia es una excusa para hablar de tantos temas, tantas otras cosas, ¿no? Pero el eje que articula la ficción es una relación entre una madre y un hijo, lo cual para mí es bastante nuevo porque he estado muchos proyectos obsesionada un poco con la figura del padre y estoy contenta de haber saltado a la madre, aunque me he dado cuenta de que sigo hablando del padre, solo que es una mujer. Me estoy dando cuenta de los ensayos. Pero bueno, en cualquier caso sí que está siendo una oportunidad muy bonita para explorar esta figura un poco más nueva en las cosas que he escrito. Entonces, bueno, se me ocurrió que podría ser bonito hablar con dos creadoras que también se habían confrontado con estas relaciones materno-filiales o paterno-filiales, y además de dos medios distintos, nuestras invitadas, nunca pensé que iba a decir nuestras invitadas, son no sé. Andrea Jiménez, que conocéis como autora, directora, actriz, productora, y que, bueno, yo conocí su trabajo a través de la primera obra que vi tuya fue Manab, que vi precisamente en la Sala Nieva aquí delante. Ya había oído hablar mucho de ella, ya era Andrea Jiménez de Teatro en Vilo, pero fue lo primero que vi y me recuerdo que me voló la cabeza, me gustó muchísimo ese trabajo y admiré mucho la libertad que tiene, la capacidad para jugar, y a partir de ahí empecé a estar un poco más pendiente de su trabajo, y el trabajo con el que, bueno, el motivo por el que podemos empezar a hablar del trabajo en común es su obra Casting Lear, que muchos seguro que habéis visto en el Teatro de la Abadía o quizá en algún otro lugar porque ha estado girando, ¿no?, por los mundos, que gira en torno a la figura del padre. Ahora hablaremos un poquito más de ello. La otra invitada es Celia Rico, que es cineasta y que antes hacíamos la broma de que queríamos que se sentara en medio para que era arropada por el teatro. No es tan común encontrar excusas para juntarnos gente del audiovisual y del teatro, aunque nos vamos inventando cada vez más. Pero bueno, Celia creo que sí que, viendo su trabajo, es como muy evidente que este tema madres, hijas, está muy presente. Ella acaba de rodar su tercera película, que se llama La buena letra, y su segundo largometraje es del que vamos a hablar más hoy, que es Los pequeños amores, que pude ver en el cine. Ambos trabajos son de 2024, que era también este año en el que yo estaba haciendo La fortaleza, mi obra anterior, en torno a la figura del padre. Algunos sonidos un poco raros como futuristas. Sí. No sé si se puede corregir. Y bueno, pues al final somos 3 creadoras más o menos de la misma edad, escribiendo sobre nuestros padres o nuestras madres más o menos a la vez en el mismo año, ¿no? Solo para presentar un poquito los trabajos, porque quizá los conocéis o quizá no, quizá me gustaría que presentarais vosotras mismas, así como de manera muy sencilla, qué es Los pequeños amores, qué es Casting Lear, casi desde la sinopsis, ¿no? Que alguien que no haya visto la película, bueno, qué es lo que puede ver todavía cuando vuelva a casa esta noche. Bueno, pues hola a todos. Muchas gracias, Lucía, por invitarme. Bueno, Los pequeños amores es una película que, bueno, es relación madre-hija, que es un poco un tema que me obsesiona. Y es un momento vital, ¿no?, de esta madre y esta hija. La hija está atravesando los 40 y es un poco esa edad en la que se hace balance, ¿no?, de las cosas que están pasando un poco en la vida. Y pasa un verano con su madre porque se ha fracturado una pierna y la tiene que atender durante unas semanas para que, bueno, que pueda hacer su vida un poco acompañada, y es un poco la relación entre ellas dos durante ese momento específico y qué cosas ahí van descubriendo juntas, ¿no? Un poco va por ahí. Genial. Bueno, gracias por la invitación y por la unión humana. Casting Lear es una obra es un clásico autoficcional o una autoficción clásica
en la que utilizo la historia del rey Lear, centrándome en la relación entre Lear y Cordelia, para entender mi propia historia, que tiene extrañas y absurdas similitudes con la historia de Rey Lear, que es la historia de un padre que repudia a su hija y de una hija que intenta volver para perdonar. Y la particularidad de la obra es que cada noche invito a un actor distinto a hacer de Lear, y le dirijo en directo como una especie de Cordelia adulta que es capaz de sostener de alguna manera a ese padre al que todavía no ha entendido. Pues lo primero que querría plantear, bueno, no sé si os ha pasado a vosotras, pero yo cuando estaba escribiendo los nuestros, la primera, digamos que el primer problema que tenía era cómo hablar de la familia todavía, porque bueno, una de las cosas que pasan es que bueno, se ha contado tanto, ¿no? Hay tantos referentes, que volver a pensar, se me acaba de caer, pero me oís, ¿verdad? Es que sabía. Sí. Espera, voy, estoy haciendo un momento, voy a dejarla aquí atrás. ¿Sí? ¿Todo bien? Vale. No, es que se me ha caído la petaca. Yo creo que me oís, ¿no? ¿Bien? ¿Todo bien? Ah, vale. Sí, funciona. No, sí, todo bien. Sí, o sea, esta idea de que al final la familia, a mí me ha pasado, ¿no? Decir, bueno, voy a hablar sobre la familia, cómo puedo hacerlo de una manera diferente, porque soy una creadora contemporánea y voy a contarlo de una manera distinta. Y cuando entras ahí, en realidad esa cosa como de lo distinto tiene mucho más que ver con el cómo, con la forma, pero al final es como muy, o a mí me está pasando mucho que te das cuenta de que tampoco hay, bueno, que la familia va de que es siempre lo mismo, ¿no? Es decir, la familia incluso en nuestra vida es ese sitio que tiene una forma como de repetición, ¿no? O sea, hacemos nuestra vida, salimos de casa, tenemos nuestras parejas, formamos nuestros propios proyectos, pero llegas a casa y tiene que ver con ese, como si fuera una canción, sería como el estribillo, ¿no? O sea, la estrofa hace sus cosas, pero luego llegas al estribillo que siempre es igual, que es la casa de tu madre, la casa de tu padre, las costumbres repetidas, los conflictos que parece que están estancados y no se superan, las palabras las frases que te dice tu madre, tu padre, que tienes como clavadas, ¿no? Entonces, al final, el trabajo para mí de confrontarme con la familia ha tenido que ver mucho con cómo me relaciono con un elemento que puede ser incluso arquetípico. O sea, la idea de qué es la aceptación de un padre, ¿no? Por ejemplo, o qué son los cuidados. Entonces, la primera pregunta que me gustaría haceros es cómo os habéis relacionado con esa sensación de, no sé si decir arquetipo narrativo o arquetipo en el sentido de personaje, o incluso podría decir casi tópico, ¿no? Cómo relacionarnos de manera diferente o nueva con el tópico. Ostras, es que yo he tenido como casi el proceso contrario. O sea, como no he pasado en ningún momento por el miedo al tópico o el arquetipo, porque mi gran frustración era pensar, ahora todo ha cambiado, ¿no? Pero yo no pensaba que existiera un arquetipo de lo que mi padre es, por ejemplo. Sentía que mi situación familiar era tan encriptada que no era contable la historia. O sea, no sentía que nadie pudiera entenderme nunca. Y luego me encontré con Rey Lear y digo, esto lleva 500 años escrito y es lo mismo. O sea, que debe ser que hay gente que esto lo entiende. O sea, y fue el proceso de gracias a... No es exactamente una obra arquetípica el Lear, pero bueno, de alguna manera viene de un cuento y es reconocible totalmente este gran padre aterrador que ostenta una autoridad opresiva y que repudia desde su poder. Y claro que existe esa figura. Y ha sido el proceso de, durante las funciones, entender lo tópica que era mi historia y lo relatable que era, ¿no? que era muy entendible y que sí que lo era, y eso me ha dado mucha felicidad, como sentirme parte de la tragedia familiar colectiva y no que la mía fuera excepcional. Me ha encantado saber que todo el mundo está traumatizado.
Claro, yo en mi caso, además, el tema de lo distinto no es como una pregunta que me hacía mucho porque había hecho una película anterior sobre una relación madre-hija y prácticamente estaba haciendo la misma película, con lo cual, y de hecho me enfrentaba como a esa pregunta cuando tenía que tener reuniones para buscar la financiación de la película, ¿no? Ah, claro. Entonces, sí, había algún momento que yo pensaba, quizás sería más estratégico o más práctico para poder hacer una nueva película, cambiar de tema, ¿no? Pero al final, a mí la pregunta de lo distinto normalmente es como... Siento que es algo que me están pidiendo más desde fuera que desde dentro, ¿no? A mí me apetecía seguir trabajando en eso porque se me habían quedado muchas preguntas por ahí y sobre todo porque justo me daba la sensación de que con la película anterior, que había tratado la figura de la madre desde un lugar súper, desde el arquetipo de la madre protectora, con el amor incondicional, y entonces me había dado un poco de miedo de haber creado una especie de... O sea, había gente que al terminar la película llamaban a su madre o alguien que me decía, "Jo, me has hecho pensar en el momento en el que me fui de casa y cómo pudo vivir mi madre aquello", ¿no? Entonces pensé, Dios mío, estoy creando un... O sea, está bien porque acompañas un poco el proceso de alguna gente, pero estaba creando el monstruo de la madre tiene que ser la que cuida, la que... Y entonces pensaba, bueno, quizás lo distinto dentro de este arquetipo propio mío de repetir un personaje de una madre tiene que ver con hacerme una pregunta sobre esa cuestión en concreto, ¿no? Sobre eh, si realmente la madre es eso, o eso es una idea que nos hemos hecho de la madre, ¿no? O un lugar donde se ha colocado la madre, si puede ser algo distinto. Y bueno, me parecía justo como hija reflexionar un poco sobre eso y me agarré un poco, digamos, como a esa pequeña variación, ¿no? Dentro de lo que es Porque repetir. realmente, viendo ambos trabajos, es fácil llegar a la sensación de que hay una mirada generacional sobre el padre o la madre, ¿no? O sea, como la idea de que al final, mirando a nuestros padres, hacemos un retrato de una generación, incluso sabiendo que solo podemos fracasar, porque sabemos que, evidentemente, una generación siempre va a tener una diversidad y una pluralidad que es un poco megalómano, ¿no? Decir, no, mi padre es los padres, mi madre es las madres, pero es un poco inevitable que nos relacionemos un poco con esa sensación y creo que es muy claro en ambos trabajos que sí que hay una lectura que tiene que ver con eso. No sé si podríais hablar un poquito de esto y también contarnos si es más un punto de partida o un punto de llegada, ¿no? O sea, si es, en tu caso, por ejemplo, decías, ¿no? que partías muy claramente de tu relación con tu padre y que luego a través de ese padre aparece un poco Sí. los padres de España, ¿no? Totalmente. Claro, es que yo lo siento más como una cuestión generacional nuestra, el preguntarse sobre los padres con tanta precisión y con tanta insistencia y con tanta necesidad. Al final somos la gente que ha empezado a ir a terapia. Entonces es como que creo que lo generacional es lo nuestro. Y que en nuestros padres hay muchas generaciones. O sea, el mío tiene 80, pero no sé, ¿no? Como que hay, en mis layers hay de 50 a 80 y yo identifico en ellos ya 3 generaciones y 3 formas de aproximarse a la paternidad, pero en cambio esta obsesión nuestra por mirar el daño y buscar el perdón y perdonar, como esta sí que la veo como replicada en conversaciones, es casi como un paradigma desde el que pensar, del bueno, esta pregunta de cómo, de qué importante es mirar el daño y también el deseo de perdonarlo para seguir adelante, ¿no? Y ahí sí que siento como que estamos ahí con la pregunta viva todavía. Sí, o sea, yo estoy súper de acuerdo en que es una cosa generacional. Cuando hablo, por ejemplo, con mi madre y sus padres, ¿no? O sea, mis abuelos, era la generación de la guerra civil, por ejemplo. Sí. O sea, mi abuela tenía 13, 14 años cuando estalla la guerra. Y claro, yo digo, pero mamá, ¿cómo no? O sea, ¿por qué no estás obsesionada con cuál era Claro. cómo fue esa historia, ¿no? Es la historia de tu madre. Sí. O qué significó para esa mujer luego vivir en el franquismo, ¿no? Y sí que percibo que es una cosa muy nueva, generacional, este interés por los padres y por quiénes han sido. No es que mi madre no esté interesada, pero evidentemente, pero sí que creo que ahí hay un gap gigante, ¿no? De cómo se relacionaron nuestros padres con la historia de sus padres Sí. y cómo nos relacionamos nosotros con los nuestros. No sé cómo lo ves tú. Sí, de hecho,
yo de alguna manera creo que hago películas sobre madres un poco a partir de un poco esta pregunta, ¿no? Porque de hecho, claro, ahora pensamos, ¿no? Nuestros padres que nacieron en una dictadura, ¿no? Y el rol de la mujer era guisar, coser y callar, ¿no? Y mi madre además es costurera, ¿no? Con lo cual cumple y guisa muy bien. No se calla, pero, pero digamos que sí que no, que hay como un rol ahí de cómo tenía que ser la mujer dentro de, como de la familia, como madre, como cuidadora, ¿no? Entonces sí que hay como yo creo, o sea, lo que tiene que ver un poco con las generaciones no es solo las expectativas que, ¿no? que nuestros padres, ¿no? que nos caigan encima, ¿no? Y como un poco lo reformulamos, que eso tiene que ver con todas las generaciones. Siempre los padres han proyectado sobre sus hijos lo que querían que sus hijos fueran y nosotros hemos como reinventado un poco todo eso, hemos obedecido o lo hemos hecho explotar, pero sobre todo para mí tiene que ver en este caso concreto con esta generación de estos padres que han vivido en esta época. Y una parte muy importante, yo creo, como de esta generación que han vivido en la cultura del sacrificio y todo eso, ¿no? Es como, de alguna manera, cuando nosotras estamos, y es un poco lo que también intento con mis personajes, ¿no? Que intentan separarse del modelo de su madre, ¿no? Y en este separarse del modelo de la madre para ser distintas a como eran las mujeres durante aquella época, ¿no? Que una mujer más moderna, independiente, bla, 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 bla. Hemos rechazado el modelo de esas madres como si rechazáramos a nuestras madres. Y en realidad yo creo que lo que rechazábamos era otra cosa y hemos tardado en entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si esto tiene que ver con el perdón, pero al menos tiene que ver con la fantasía de ver a nuestras madres de una manera distinta, ¿no? Porque quizás ellas en el presente de ahora pues se parecerían más a nosotras, ¿no? Aunque ahora no se parezcan, ¿no? Bueno, que los caminos al final tienen más que ver con el contexto y las circunstancias y creo que un poco eso quizás es lo más generacional, ¿no? Sí, o sea, desde lo generacional también pensaba en la movida de género, ¿no? O sea, que estamos hablando de la figura de la madre y la figura del padre. Y viendo la peli de Celia es muy llamativo como en esta visita de la hija a la casa de la madre, porque la madre ha tenido este accidente doméstico que necesita que la hija esté cuidándola, la casa se hace muy protagonista en la película, ¿no? De hecho, está casi como un correlato de la historia entre la madre y la hija, esta pseudo-reforma, ¿no? De la fachada, como una renovación del espacio. Y aparece toda esta simbología de la madre casa, ¿no? de la visita a la madre como la visita al lugar de origen donde todavía podemos sentirnos cómodos, donde hay como una sensación de refugio. Y en el trabajo de Andrea aparece otra simbología que para mí tiene que ver con otro planeta, que es este mundo de los referentes y de la figura paterna como la vía de acceso a como un camino más aspiracional, que te relaciona con Shakespeare, que te relaciona con la figura del rey, ¿no? Que casi sería para mí lo contrario a la casa, sería la idea de salir de la casa para ir a buscar todo lo que no está en ese ámbito de lo cotidiano, de lo cómodo, sino en una especie de viaje a la aventura a un sitio más hostil, ¿no? Sí. Entonces me gustaría que nos contarais un poco todo este planeta en cada una de vosotras, porque parece que, o sea, de nuevo volviendo al concepto del arquetipo, ¿no? Sí. Pero me parece muy, muy interesante cómo se dibujan estas dos figuras de estas dos maneras, ¿no? Claro, yo cuando me planteé hablar de mi padre sí que pensé que era mi intento de volver a casa. O sea, como yo había huido de mi casa, expulsada de mi reino por mi padre, y sentía que la familia, la casa era algo muy lejano. Entonces, incluso Shakespeare para mí tenía un sentido de casa, ¿no? de lugar al que volver cuando no sabes a dónde ir. Y de alguna manera en mi imaginario eso debería ser también un padre, como alguien que te sostiene al final de todo, a pesar de todo, ¿no? Pero no era exactamente mi caso, la verdad, ni exactamente ni más o menos. Entonces, como yo he vivido tanto en lo aspiracional, en mi imaginario el padre era casa, pero obviamente esa huida de mi padre era una huida hacia lo que mi padre esperaba de mí, que era el éxito, de alguna manera, ¿no? Entonces, sí que es como, es un polo de tensión, ¿no? Como de volver a una casa que te expulsa todo el rato para que vayas más lejos y te retes todavía más. Entonces, al final es
sí, como... no es un lugar de reposo, es un lugar, como es la obra, ¿no?, de Castillear, de extrema y constante tensión, de estar sosteniendo tres polos, y ese es para mí el lugar del padre, ¿no?, como este lugar. En cambio, el de la madre, incluso viendo la película, aunque hay una incomodidad y hay una frustración, sí que hay como la belleza, la naturaleza, el descanso, la posibilidad de la lectura, un estar fea, ¿no?, un dejarse estar incluso con la madre más pesada del mundo, ¿no? Que eso en mi imaginario de lo padre es imposible. Sí, claro, es curioso porque es verdad que, bueno, y volvemos como al arquetipo también, ¿no? Como la madre, ¿no? Es como la que, bueno, la que suministra el alimento, el afecto, ¿no? Y históricamente, digamos que el padre es el que nos enseña el mundo, ¿no? Es el que nos abre las puertas de todo lo que hay fuera, ¿no? Entonces, claro, es como una distribución muy injusta, porque no siempre es el caso, ¿no? Pero en la mayoría, o al menos en mi círculo, ¿no? Nos ha pasado que, claro, si el padre es el que te enseña el mundo es más interesante y tiene más posibilidades que la casa, que ya la conocemos, ¿no? Entonces uno siempre quiere mirar hacia ese lugar, y el lugar de la casa, que es donde, digamos, que está lo conocido, que puede haber mucho confort y mucha comodidad, pues es el lugar que queremos abandonar, ¿no? Y que la madre no sea la persona que nos abre el mundo y que sea el padre, pues es un lugar, eso, bastante injusto, me parece, ¿no? Y claro, de alguna manera, como para mí la casa, que al final eso es la casa madre, o sea, había explorado la casa en la película anterior que comentaba antes como un lugar de refugio, de confort, ¿no? Como bastante asfixiante, porque de alguna manera es como, para mí es un espacio que no siempre puedes volver, y sabes que vas a tener las cosas básicas en ese lugar, o no, depende de cada familia, digamos, ¿no? Pero a veces ese confort también puede ser peligroso, ¿no? Como el exceso de amor, ¿no? El amor, cuando hay ausencia de amor, pues, hay ciertos peligros, y cuando hay un amor ¿no? que te cae encima de esa manera, también puede ser muy asfixiante y también te da paso a la inmovilidad, ¿no? Entonces me apetecía explorar ahora una casa un poco distinta, que tuviera grietas, que hubiera escaleras, que pudiera subir y bajar, y un poco poner las cosas en movimiento, sin saber muy bien o sin querer tampoco explicar nada más de la casa, que simplemente ponerla en movimiento y ver qué pasa. Me gustaba mucho la idea de cambiar los roles, ¿no? De cosas tan básicas como tienes una habitación arriba donde duermes y te rompes una pierna, ya no puedes subir y te quedas abajo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quien estaba abajo sube arriba, y quién sostiene qué, ¿no? Y un poco hacer como que las cosas se muevan y los espacios se muevan para poner a las personas en situaciones distintas, ¿no? Un poco. A mí me parecía que el propio gesto de la película, poniendo atención a todos esos detalles que normalmente o socialmente no tienen demasiado valor, ¿no? O sea, el gazpacho que se hace, la pared que hay que reparar, cuando llega a la casa y coge las sábanas con ese estampado como de flores tremendo, ¿no? Que dices, madre mía, el día que mi madre no esté, estas sábanas van a tener un valor, ¿no? Y ahora mismo me parecen horrorosas, pero, pero las voy a amar para siempre en realidad. Y poner el foco en todos esos detalles tan obviados, ¿no? Habitualmente. Y creo que el propio ejercicio de mirar a esa generación y mirarla de otra manera también tiene que ver en ambos trabajos con la búsqueda de la vulnerabilidad de esas figuras. Es como otro punto que creo que está mucho me da siempre cosa que no sé si puedo desvelar cosas. Hay un momento de la función en el que el padre queda expuesto. Si no hay ningún actor mayor de 55 años que pueda hacer la función... Bueno, hay un momento en el que básicamente le pides que se desnude. Joder, vale, sí. ¿No? Bien spoiler, ¿eh? Bueno, bien de spoiler, por eso. Por eso digo. Sí, y luego está en la peli el momento de esta enfermedad de pierna, el bañarse, bueno, no sé cómo se dice, asearse, ¿no? Yo pensaba, claro, la vulnerabilidad buscada también en ese cuerpo voy a decir desvalido, ¿no?
en el sentido de que figuras de poder de distintas maneras ambos, porque creo que es un poder ejercido de maneras casi opuestas, pero figuras de referencia que de repente en esa materialidad de un cuerpo que ya no tiene esa capacidad de modificar al otro, ¿no? Sino que solo es observado, que presenta también el paso del tiempo sobre él. Sí. Me gustaría preguntaros por la construcción de esos momentos en ambos trabajos y qué los rodea también con el propio intérprete en ambos casos, ¿no? Cómo construir ese momento de vulnerabilidad de la figura del padre o de la madre tiene que ver con la propia narrativa, ¿no? Es que en mi cerebro hay dos cosas. No, esto del relato, o sea, esta obsesión por la vulnerabilidad, que creo que efectivamente puede ser generacional, que me hacía recordar, ¿no? Como que el relato de los hombres que vienen a hacer mi función sobre sus padres es tan sencillo como es que era un hombre de otra época. El de los actores Sí, sobre los sus actores, padres. cuando yo les pregunto, ¿consideras que tu padre fue un buen padre? Creo que la pregunta que más premios se lleva es, bueno, el padre de su época. Ya. Que es una respuesta que ya no nos sirve, ¿no? O sea, como ya no es suficiente justificación lo de su época. Entonces hay como un deseo de mirar más, de acercarse más y de tocar. Y bueno, en mi caso, como lo cuerpo era fundamental, porque aunque mi padre está vivo, no tengo ninguna relación con su cuerpo, pero tenía el recuerdo obsesivo de ser una persona pequeña y esperar a mi padre en el vestuario de un club de tenis y estar como en el vestuario de los hombres y verlos cambiarse, como desde trasluz. Y me parecía como un hecho como muy perturbador, como ya feo siendo yo pequeña, pero a la vez era como yo una voyeur de esos cuerpos y claro, yo me preguntaba, ¿y ahora mi padre cómo será cambiándose en el mismo club de tenis para hacer lo mismo, pero no sé cuántos años más tarde, 30 años más tarde? Y era como si esa fuera la única puerta de acceso a él, ¿no? que me he dedicado a pensar en su psique y en cómo funciona y en entenderla y cuáles son los recovecos de su mente que le han llevado a... Y sin embargo en un cuerpo como que se suspendía la palabra, ¿no? Que al final no encontraba respuestas y por eso estoy haciendo teatro, porque hay algo de la palabra que no lo puede resolver. Y la primera vez que un hombre se desnudó en un ensayo, ¿no? Que yo se lo pedí y él lo hizo, fue una combinación entre una náusea atroz y una pena horrible y a la vez saber que ahí hay una belleza, o sea, y ver la belleza también, que de alguna manera esos tres polos eran mi experiencia de lo que ahora era mi relación con mi padre, aún sin yo poder tocarle en la realidad, ¿no? Entonces sí que ahí lo cuerpo es muy importante y me doy cuenta que es un momento que para mucha gente es muy importante y que eso te lo regala Shakespeare. O sea, también era porque digo, ¡joder, qué suerte tengo que lo diga Shakespeare! Porque si lo digo yo, no se desnuda aquí nadie. Pero si lo dice Shakespeare, un buen actor le tendrá que hacer caso a Shakespeare, ¿no? ¿Cómo es en Lear? O sea, Bueno, él dice, fuera con lo prestado, Lear. Mm. Y en algunas versiones, depende de cuál, pone algo como de que se quita la ropa. Pero como algo que se dice él a sí mismo. Sí, es como ve a un mendigo desnudo, entiende que hay algo de lo profundamente humano que él no ha entendido y al ver al hombre despojado entiende que él tiene que acceder a su propio despojo y por tanto se desnuda como desesperado por encontrarse. Y aunque en la obra soy yo quien se lo pide al actor, luego yo le digo, esto es para ti. Como que es un acto muy íntimo el de decidir tú hasta dónde quieres desnudarte, en el sentido de hasta cuánto de vértigo vas a exponerte y
y hasta dónde eres capaz de relacionarte con tu propia fragilidad. Y es que son momentos que, claro, es muy fuerte. Es que Sí. les pasan muchas cosas. Sí. Sí, les pasan cosas. Porque los actores invitados por Andrea desconocen que esto va a No suceder. saben qué va a ¿no? suceder, así que, por favor, Sí. no contarlo. Y en tu caso, Celia, en el trabajo, bueno, ya desde el guión, ¿no? En la decisión, al final para el guión es el detonante, es muy importante, ¿no? Además, tú quieres mostrar esa secuencia en la que ella está, la madre, Adriana Ozores, está sacando a su perro y tiene un accidente y se rompe la pierna, ¿no? Entiendo que ya hay algo, una decisión que tiene que ver con, bueno, esta historia arranca con el momento en el que una madre queda inválida, aunque sea por un periodo de tiempo corto, y desde esa vulnerabilidad construyó el encuentro con su hija, ¿no? Sí, yo creo que a mí me ha llevado mucho tiempo darme cuenta de que yo durante un tiempo pensaba que ser vulnerable era algo malo, digamos. Bueno, no malo, pero Sí, sí. digamos que no me iba bien en muchos sentidos, ¿no? Hasta que me di cuenta, y esto es una frase de autoayuda, pero bueno, es que es así, que me di cuenta que mi vulnerabilidad era mi fortaleza. O sea, me di cuenta de eso, que no podía tener una fortaleza que me venía de fuera y que la fortaleza era, pues bueno, ser frágil, ¿no? Y eso me hizo también darme cuenta que la fortaleza del otro que yo admiraba en realidad también venía de una fragilidad muy fuerte, ¿no? Que eran escudos. Y entonces, esto que parece muy obvio, cuando lo piensas, pues así lo decimos, pero cuando estás en el día a día de muchas situaciones, te confundes y te metes en muchos líos, ¿no? Entonces me gustaba mucho de cara a cómo construir la relación entre estos dos personajes, ¿no? Una relación de fortaleza, fragilidad. La madre aparentemente es una persona fuerte, con las ideas contundentes, que se sube a una escalera a pintar y bueno, tiene una edad avanzada, pero si tuviera 80 o 90 años, también esta mujer se subiría a una escalera para pintar, ¿no? Entonces eso hace que tú veas a ese personaje como alguien fuerte, ¿no? Y la hija es muy frágil, es vulnerable, se cuestiona todo, lo duda todo, ¿no? Y ahí hay como, sí, como esa especie de que la tocas y se puede poner a llorar en cualquier momento, ¿no? Y, y entonces las quería poner como en situaciones que se dieran cuenta de lo contrario, ¿no? Porque, bueno, subirse a una escalera y al final con una edad avanzada también es no aceptar que tu cuerpo tienes una edad y que tu cuerpo se puede romper fácilmente y vas a necesitar cuidados, ¿no? Y bueno, pues quería un poco darles una sacudida a las dos y la hija, ¿no? Que se cuestiona como el momento vital en el que está y piensa que todo está mal y que no lo ha hecho bien y que, ¿no? Un poco por esta especie de sombra de la madre, ¿no? Que con este pensamiento tan fuerte no da espacio a que la otra dude, pues que eso también puede ser como su fortaleza, ¿no? Poderse desnudar y compartir algo hace que su madre le hable de otra manera, ¿no? Y hasta que no es capaz de mostrarse frágil con la madre, no consigue que la madre también ¿no? Que muchas veces que ponemos 45 escudos delante de nosotros, ¿no? Es que es muy Sí. curioso porque esto, ¿no? De que el aprender a cambiar de rol entre la vulnerabilidad y la fortaleza, para mí fue también un descubrimiento muy, muy grande entender que para yo entender tenía que ponerme en un lugar de cuidar y proteger la vulnerabilidad de quien para mí era demasiado fuerte o amenazante. Y que la única posibilidad de acercamiento era, aún antes de que esta persona se muestre vulnerable, colocarme yo en un lugar en el que poder sostenerlo y cuidarlo para que se pudiera rendir de alguna manera, ¿no? Como esta especie de juego sistémico de que en el caso de Lear es como cuando tú te has sentido víctima o atacada por una entidad a la que le otorgas gran autoridad, una reacción primera puede ser la de colocarte tú en la amenaza o en la venganza o y claro, escala el conflicto. Pero si ante la amenaza, que es un acto muy difícil de hacer, pero posible, como te colocas enfrente o por encima y lo sostienes, empieza a suceder un reequilibrio relacional en el que empieza a poder ser posible el amor.
Porque una cosa que pasa cuando, claro, hablando todo el rato desde la idea de tenemos más o menos la misma edad, ¿no? O sea, mujeres de la misma edad hablando de nuestros padres, ¿no? Dicho así en bruto. Claro, lo primero que pasa es que podríamos decir, bueno, claro, el poder supremo de la narración, que es que la historia la contamos nosotras, enseguida te lleva a la pregunta de cómo me quiero relacionar con el punto de vista, porque es evidente que hay un punto de vista natural, que es el yo miro a esas figuras, pero en algún momento también, igual que pasaría en la vida, esas figuras podrían decir, bueno, ¿y a ti no te interesa cómo te veo yo a ti? ¿No? O sea, te estáis hablando de nosotros, pero ¿y cómo vamos a afrontar que yo también tengo mi propio punto de vista sobre incluso tus reproches o tu búsqueda de mi vulnerabilidad o tu búsqueda de mi cambio? Entonces, por ejemplo, en el proyecto en concreto de los nuestros, para mí una cosa que me ha ayudado mucho es pensar que ambos personajes los van a representar actores que van a tener las mismas demandas sobre el trabajo, ¿no? Es decir, a lo mejor yo puedo entender más el punto de vista del personaje que tiene mi edad sobre su madre, pero va a venir la actriz que hace de madre y me va a decir, bueno, a mí eso me da igual, ¿no? Claro. O sea, yo no estoy interpretando un objeto observado, soy un sujeto que observa. Entonces, muchas veces los actores son grandes vehículos para equilibrar, ¿no? Sí. Pero más allá del trabajo con los actores, que también me interesa y querría que me contarais en ese aspecto en concreto, preguntaros cómo os habéis relacionado con esta gestión del reproche, ¿no? O sea, cómo si os ha dado miedo convertir el trabajo en una especie de queja, ¿no? Como si dijéramos, hay una relación complicada, hay una relación que tiene un problema, que tiene una distancia. Este es el punto de partida de la historia en ambos casos. Y voy a explicar o intentar acortar esa distancia desde el punto de vista de la que sabe un poco más del problema, que casualmente es la que es más joven, ¿no? ¿Cómo habéis trabajado esto? No, esto es un temazo, sí. Es un tema. Sí, porque, bueno, yo siempre tengo miedo de... Me gustaría escribir en algún momento cosas más alejadas de lo que me toca a mí, digamos, pero también me da mucho miedo porque siempre hay como esa cosa de estaré representando algo que no conozco tanto, ¿no? Entonces, con la figura de la madre, ¿no? Al final, el punto de vista de la historia siempre es la hija, ¿no? Porque la escribo desde ahí, pero con la figura de la madre, es verdad que a mí me ayudó mucho, en el caso de Los Pequeños Amores, hablar con Adriana Ozores también un poco bueno, como veía ella el personaje, evidentemente. En la película anterior escogió una actriz que no era madre, pero también fue muy interesante como verlo desde ese otro lugar. Y sí, yo a veces tengo como miedo un poco eso, ¿no? De acabar cayendo en un cliché porque no lo puedo rellenar de lo que me pasa a mí, pero supongo que me pego tanto como a la figura de mi madre, que mi madre es mi madre, más mi padre, más mi tía, más la madre de mi amiga, más no sé quién, que bueno, intento un poco observar ahí y preguntar, ¿no? Y también me ha pasado que a partir de la película anterior, claro, como mis padres ya han visto que escribo cosas que tienen que ver con, bueno, con ciertos momentos o escenas cotidianas nuestras, ahora nos pasa que cuando estamos juntos y nos suceden determinadas cosas, ellos ya toman conciencia y me dicen, ay, esto podría funcionar para una película tuya, ¿no? Entonces, claro, o esto no lo vayas a meter en una película tuya, ¿no? Pero el hecho de que ellos tengan esa conciencia también hacen que de alguna manera yo empiece a ver sus roles desde como lo cinematográfico también o desde los gestos que podrían contar algo que... Y entonces me siento más autorizada, digamos, a que eso pueda ser narrable, porque de alguna manera ellos me están dando como... El permiso. Más que el permiso, es como su visión de que ahí hay algo que les representa, ¿no? O algo que habla de ellos, de cómo se sienten o de cómo... Entonces un poco me agarro a todo eso. Y luego, pues no sé, cruzo los dedos para que digamos que alguien que pueda estar en una situación parecida a la de uno de mis personajes sienta que ahí hay un poco de una verdad suya o de algo y que no estoy hablando desde un lugar que como hija, ¿no? Que puedo ver, ¿no? Hacer esa especie de En tu peli repaso. siento que una manera de equilibrarlo tiene que ver con que
ambos personajes los veo bastante parecidos en el sentido de que, o sea, a lo mejor la primera sensación es qué madre más difícil, es lo primero que pensaríamos, creo, ¿no? Esta mujer que es un poco malhumorada, que se pasa la película haciendo pequeños reproches más o menos sutiles, pero la hija también tiene un resorte que en realidad percibes también lo heredado, ¿no? O sea, la idea de decir, bueno, al final son dos tías que tienen una manera de relacionarse bastante, percibes ese paralelo, ese espejo, que no sabes quién ha creado a la otra, ¿no? O sea, piensas, ¿esta madre es producto de la hija que tiene o la hija es producto de la madre que ha tenido? Me parece que por ahí hay como un mecanismo de equilibrio bastante interesante. Porque si la hija fuese un personaje más idealizado, a lo mejor podríamos pensar, bueno, no sé, veo más, ¿no?, el punto de vista de la directora sobre ello, no sé si... Sí, porque de alguna manera como la hija cae en los errores de la madre, ¿no? Y la Sí. madre también tiene cosas que están ahí, en la hija, porque la madre, o sea, es un círculo, ¿no? Todo eso y me parece justo, ¿no? Como reflejar un poco cómo no estamos... no somos libres, ¿no? En ese sentido nos han caído las cosas y repetimos lo que no nos gusta, pero también lo que nos gusta de nosotros también tiene un origen en algo que nos haya venido de los padres, ¿no? Entonces un poco darle la vuelta a todo eso. Y esto es un poco la gran cuestión, quizá, que es la pregunta de si pensáis que estos proyectos, estas cosas que hemos hecho, tienen que ver con una edad, o sea, tenemos una edad parecida, las tres, y si se me las echa para atrás. Voy a explicar mejor, en el sentido de que con esto que planteabas ahora, Celia, ¿no? Esta idea de que, claro, mirar a los padres también es la pregunta de cuánto hay del legado, ¿no? De decir, bueno, es que soy en parte lo que veo en ti y al mismo tiempo me planteo cuánto de eso puedo quitarme de encima o quiero quitarme de encima o tiene sentido quitarme de encima o hasta qué punto es una fantasía o no. En los nuestros estoy todo el rato con esta pregunta de hasta qué punto podemos todavía albergar la fantasía de empezar de cero. O sea, que vivimos en este mundo un poco, ¿no?, de diseñarnos a nosotros mismos un poco a nuestro antojo, decidir qué queremos estudiar, cómo queremos vestir, quiénes queremos que sean nuestros amigos, como si fuésemos un folio en blanco, ¿no? Pero la familia es ese sitio donde la vida te recuerda que mucha parte del camino viene ya bastante escrito y que la vida o hacerse mayor es reconciliarse con eso también, ¿no? Con todo lo que ya traemos desde un idioma a una manera de relacionarnos. Y entonces, en ese sentido, creo que ambas obras también abren la dimensión de lo que viene, ¿no? De las preguntas que quizá percibo más claramente o más explícitas en la obra de Celia, porque el personaje de la hija está en un momento de una relación que ahora nos cuentas, ¿no?, pero una relación un poco compleja, unas preguntas sobre quién va a ser ella a partir de ahora, cómo va a ser su vida cuando termine esa estancia con la madre. Y en el caso de Castillear, para mí es muy claramente en el alegato en torno al teatro, que creo que la obra termina siendo una gran defensa de, bueno, un poco yo me lanzo a mi propio destino, por así decir, a pesar de ti o quizá gracias a ti, o hay ahí como un pequeño lío en esas dos posibilidades, ¿no? Pero bueno, quería preguntaros, relacionándolo con esta idea un poco de esta edad nuestra, si tiene que ver, cuánto tiene que ver mirar a los padres con mirarnos hacia adelante nosotras, ¿no? Bueno, o sea, para mí muchísimo. O sea, yo hice Castillear después de haber dejado una relación de 10 años, como de alguna manera quería entender el origen de mi ruptura en la ruptura primigenia de mi vida, que era con mi padre, y también pensando en cómo iba a ser yo como madre y qué miedos, ¿no?, y qué podría yo reproducir si no me atrevía a mirar eso que en mi cabeza por entonces era una especie de panfleto ficcional no ordenado, que estaba como, el oráculo me había dicho, repetirás el rol de tu padre. Serás una madre controladora que intentará determinar el futuro de su hijo y no le permitirá ser quien es, ¿no? O sea, como por mucho que lo intentes evitar, si no miras esto desde la raíz, vas a volver a repetir esto de alguna manera. Entonces, sí que en mi motor mi motor de la obra sí que estaba muy pensado hacia adelante y con mucho miedo de no ser yo Lear.
de no convertirme yo en Lear. Y de alguna manera en la obra soy Lear también, ¿no? Porque yo soy quien hace un casting a padres, igual que Lear al inicio de la obra hace un casting a sus hijas, ¿no? O sea, yo soy la mano de la autoridad y me enfrento al poder que es tener esa autoridad, que en este caso lo tengo con un hombre que podría ser mi padre, pero que al final es una autoridad muy similar a la que puedes tener con un hijo, porque al final son dos relaciones de dependencia, ¿no? De dos personas que dependen de ti y por tanto la posibilidad de reproducir esos roles, de ejercer el poder o sobrepasarte con tu poder y como medir el nivel de amor y qué es el amor entre las partes. Entonces para mí sí que ha sido como atreverme a ubicarme en el lugar, ¿no? de la jefa, que es un lugar que habito como directora, pero como poder ser mirada desde ese rol en la propia obra y también amagar una manera de sostener esa autoridad que sea amorosa, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, Casting Lear es un poco un tratado de la buena directora, ¿no? Como que reta y empuja, que también es el tratado de un buen padre, como que es retar, empujar y sostener con amor, dejando a la otra persona ser absolutamente quien es, ¿no? Que cada Lear que viene, la obra es muy elástica y es como no hay una manera de hacerlo, ni una edad, ni un requerimiento físico para hacer la obra, ni un estándar actoral, sino que la obra es elástica para que cada uno pueda ser quien es dentro de esa estructura ordenada, que al final es como una especie de ideal de la paternidad, ¿no? Como ofrecer un camino claro en el que poder cada uno existir, ¿no? Porque claro, además habiendo estado actuando con hombres de esa generación, con las diferencias que haya, ¿no? Es como haber conocido a no sé cuántos... 66 por ahora. A 66 posibles padres, ¿no? Sí. Que me imagino que es casi un estudio sociológico también de una Absolutamente, ¿no? sí, sí. O sea, ¿qué Bueno, luego ¿qué conclusión has sacado? Hubo un día en el que me encontré con un actor que era mi padre. O sea, que era como mi padre. O sea, que era un psicópata narcisista. Vale. Y allí, lo del punto de vista, Sí. wow. ¿Por qué? No, porque casi, o sea, tuve que parar la función prácticamente. O sea... ¿Porque no se dejaba dirigir? O sea, no. No fue posible hacerlo. Wow. O sea, digamos que el gran miedo, bueno, o el gran miedo sobre mi punto de vista, que era ser yo una niñata quejica y narcisista, y que la violencia que yo había recibido fuera simplemente tener la piel muy fina, ¿no? Que es como el gran miedo de cualquier víctima de violencia, ¿no? Como que no sea suficiente lo que tienes. Yo, en mi caso, tengo la suerte de que tengo un email y que ese email se lo puedo enseñar a personas y que esas personas pueden certificar que eso es violencia y que eso no debería hacerse, ¿no? Y yo voy con mi email como esto es lo único que prueba que yo no estoy loca. Pero no es verdad, porque hay gente, o sea, otras personas que, bueno, que creo que son maltratadores, ¿no? Y eso te permite salirte de... Yo soy de eterno relativismo, nos dedicamos al teatro, nos dedicamos a ver los otros puntos de vista y encontrar constantemente un lugar en el que todos existimos, pero ¿dónde está el límite? Y para mí, Casting Lear ha sido poner el límite, ¿no? Como, esto no. Y cuando tú invitas a tu casa, ¿no? Y a tu espacio de seguridad a alguien que no puede respetarlo, ¿no? Que es la razón por la cual yo no puedo convivir en un mismo espacio con mi padre, pues ha pasado que ha habido un actor que literalmente me dijo, después de yo hacer un gran speech sobre el perdón, que si conocía el mito de Narciso y que por qué no me hacía un OnlyFans. Delante de muchas personas en San Sebastián de los Reyes. Y wow, pero... Y creo que hace 2 años yo hubiera colapsado e incluso le hubiera hasta reído la gracia de ese relato que es como... Hay gente que sabe quién es y se lo está contando. No. Perdón, he perdido el hilo. ¿Qué está diciendo? Hace 2 años hubiera. Ah, sí, como ante el relato de alguien que
que menosprecia el nuevo relato recién tomado, le hubiera reído la gracia, pero ahora, gracias como al acto de hacer la obra y de haberme enfadado con Cordelia y su absoluta blanqueamiento de la violencia, tuve la suerte de poder en ese momento no blanquearla y plantearle que se fuera. Que luego yo le planteé la opción de irse, no le dije que se fuera, le dije que si no estaba dispuesto a jugar se podía ir. Y él se quedó, pero fue un desastre. Digo, es que, quiero decirte, hay veces que aunque tú hayas controlado la dramaturgia exacta de tu relato, ¿no? Y hayas creado las medidas exactas para ser entendida, siempre va a haber alguien que no solo no te entienda, sino que menosprecie tu punto de vista hasta hacerlo parecer nada. Y es real, es posible, es así, es lo que pasa a nivel social también y político, ¿no? Como que algo que es muy importante para otros es nada para el otro lado, ¿no? Eso abre un poco también la pregunta del perdón, que vamos luego, bueno, porque es como vale. el tema, ¿no? O sea, ¡Trae el whisky! Que son proyectos que también creo que claramente tienen una voluntad de resolver o sanar de alguna manera, ¿no? Y que ese es el viaje de la peli o de la obra, pero que la pregunta también es cuánto de eso efectivamente es sanado o cuánto se queda en un lugar de, bueno, me relaciono mejor con ello, pero no sé si está perdonado o no, pero esa es la... Volvemos a esta idea de por qué estas historias nos ayudan a mirar el hacia dónde, ¿no? Que en el caso de Los pequeños amores tiene mucho que ver con las relaciones amorosas y también la cuestión de la maternidad, ¿no? Muy claramente. Sí, de hecho, claro, no preguntabas lo de si tiene algo que ver nuestra edad con... Sí. Yo, en mi caso, pero esto es muy personal, yo creo que podría estar haciendo películas siempre sobre los padres, digamos, teniendo la edad que tengan, ¿no? Porque es algo que siempre está ahí. Pero es verdad que en este momento en concreto, ¿no? En el que empiezo a escribir esta película, que yo me estoy acercando a los 40, claro, hay una pregunta sobre la maternidad importante ahí, y inquietante y dolorosa y que da miedo. Y es curioso porque, claro, otras amigas de la misma edad, que sí son madres, hay un momento, ¿no? En el que empiezan a cuidar a sus hijos, que hacen una especie de como de mirada distinta a su madre, porque se están colocando en el lugar de que ocuparon sus madres con ellas, ¿no? Entonces ahí es muy claro esa especie de como de reflexión o de... En el caso de las que no somos madres, yo creo que aunque no tengamos hijos, estamos en un momento vital en el que también nos hacemos esa pregunta, ¿no? Y empezamos a ver a nuestras madres o nos empezamos a ver como ellas y a ver cómo fueron ellas nuestra edad, ¿no? Y esa pregunta yo creo que nos la hacemos con hijos y con ausencia de hijos. Creo que eso no cambia. Y eso creo que tiene que ver un poco también con escribir una película sobre la figura de la madre y cómo relacionarme con un modelo que a mí no me sirve, porque como yo no voy a ser madre, cómo miro hacia adelante, ¿no? A quién voy a cuidar yo, ¿no? Dónde voy a volcar todo ese amor cuando, en el caso, hablo de mí, pero en realidad estoy hablando del personaje, de todas esas, ¿no? Esas posibles mujeres que están en esa edad, que puede ser que no tengan una relación o que la relación se pueda acabar y luego venga otra persona y digamos que no hay esa persona para toda la vida, que son los padres, son los hijos, porque están ahí, te lleven mejor o no, están ahí para siempre, ¿no? Y tiene que ver un poco con esa pregunta, ¿no? De cómo relacionarme con la ausencia de que no hay nada, ¿no? No hay un linaje después de mí, que se acaba todo conmigo y el miedo, ¿no? Y para mí tiene que ver, ¿no? Que luego sí hablamos del perdón. En mi caso yo no siento que no trabajo tanto con la idea del perdón, quizás más la idea de entendernos, pero para mí tiene más que ver con el miedo, ¿no? Que es eso, ¿no? El miedo a esa ausencia por debajo, pero sobre todo, y ahí es la mirada a los padres que yo creo que podría tener siempre, la ausencia por arriba, es decir, los padres van a morir y qué va a pasar, ¿no? Y un poco la película atraviesa, es una película que habla sobre la no maternidad,
pero habla también un poco, digamos, que está atravesando la muerte todo el rato, ¿no? La madre se parte una pierna, pero dentro de unos años será otra cosa y en algún momento faltará, ¿no? Y quién me va a cuidar a mí cuando yo no esté. Entonces, un poco creo que lo que marca un poco esta edad es como que atravesamos otro momento vital con nuestros padres, que es que se hacen mayores, los tenemos que cuidar, y también como cuidar a unos padres cuando nos ha cuidado un hijo, ¿no? Y los cuidados creo que atraviesan ahí un lugar como más, sí, del miedo, diría, ¿no? Y un poco desde ahí es donde creo que me relaciono yo con todo eso. Al final, en ambos trabajos hay un camino que es de acercamiento, ¿no? O sea, si viéramos un dibujo, tendría que ver con ir recortando una distancia. Y creo que de una manera más o menos metafórica se produce este abrazo final, ¿no? No sé si podríamos ver la escena que tenemos preparada de la peli de Celia, Los pequeños amores, que es una de las últimas secuencias de la película, en la que madre e hija están en la cama charlando, ese tipo de escena madre-hija que todo el mundo se ha tenido la suerte de vivir. Creo que es como uno de esos momentos muy, muy paradigmáticos, ¿no? Cuando vuelves a casa de tu madre y puedes estar charlando tranquilamente y vuelves a tener 13 años por un momento. Y no sé si podemos verla para abrir la siguiente parte de la charla. ¿Seguro que estás bien? Sí, estoy bien. Antes me he acordado de un sueño que tuve hace tiempo, cuando te fuiste de casa. Pasé una temporada soñando lo mismo. Unos ladrones entraban en casa y te secuestraban. Vaya sueño. Luego no me podía dormir. Me acordaba mucho de ti, de tu padre, de cuando nos quedamos solas. No fue fácil. Luego ya me acostumbré a que no estuvieras. Me pasaba el día escuchando la radio hasta para dormir. Me ponía la radio. Pero luego me aburrí de la radio. Y me acostumbré al silencio. Y oye, no estaba mal, así, en silencio. ¿Por qué no me contaste que ibas a ver a un amigo? No sé. ¿Pero vais en serio? No estoy segura. ¿Por qué? ¿Por la distancia? No, en realidad vive en Madrid. Pero no viví en Massachusetts. Está allí unos meses con una estancia de la universidad. Pero bueno. ¿Pero bueno qué? Tiene una hija de 3 años. Y una mujer, claro. Pero no están bien. Ya. ¿Y la mujer y la hija dónde están? En Madrid. Se lo ha montado bien, el terreno despejado. A ver, no es tan fácil. Se han dado un tiempo y ya tampoco lo tienen claro. ¿Y él? ¿No tiene claro? ¿Y tú? ¿Mm? ¿Qué esperas de todo esto? Supongo que te da miedo esperar algo. Y no esperar nada también.
hace ya bastante, conocí a alguien. Estuvimos saliendo un tiempo. No le llegaste a conocer porque era cuando viajabas tanto. Era un hombre mayor. Era muy agradable. De Pamplona. Tenía familia aquí. Se acababa de separar. Lo pasábamos bien juntos. Me dijo que por qué no me iba a vivir con él. Pero yo tenía mis dudas. Imagínate. Con lo a gusto que estaba entonces yo sola y lo que me había costado. Él tampoco se iba a venir a vivir aquí. Total. Y al final dejamos de llamarnos. ¿Y lo has vuelto a ver? Sí, me cruzo muchas veces con él paseando a Gigi. Ahora que está jubilado para mucho por aquí. Cada vez que lo veo pienso, menos mal. Está gordo como un sollo. Este verano no ha venido. Por lo visto está muy enfermo. ¿Otro que se va? Muchas gracias. Es muy bonita esta secuencia. ¿Nos puedes contar cómo, sobre todo al escribirla o al idearla, qué cae en esta secuencia, qué concluye, qué se abre? ¿Cómo llegaste a ella? Pues mira, creo que es la escena que más miedo me ha dado, así de todo lo que he rodado, que más miedo me ha dado, porque además como creo que dura 6 minutos y lo que había hecho antes en la anterior película y en todas las escenas de esta película, las conversaciones tampoco es que duren mucho, son como frases así un poquito más sueltas y de repente, claro, sobre guión era como, wow, cuánta verborrea aquí, ¿no? Cuánto hablan. Y le tenía mucho pánico y bueno, la reescribí muchísimo, ¿no? Sobre todo como esas respuestas, ¿no? Como de la hija, le di muchas vueltas y creo que el momento en el que encontré un poco la secuencia fue cuando la hija le contesta, ¿no? Cuando la madre le pregunta, ¿y tú qué esperas de todo esto? Y la hija le dice, o sea, la madre le pregunta, ahora ya se me ha olvidado. Sí, y ella le dice lo de, uy, se me ha olvidado. Fernando se la sabe, que es el montador, y se la sabe de memoria. Exacto, y ella dice lo de no esperar. Exacto, Dios mío, se me está yendo toda la... Y no esperar nada también, eso. Y ahí fue un poco cuando me di cuenta que había encontrado, digamos, de qué iba la secuencia, ¿no? Un poco. Porque sí que tenía claro que quería ponerlas a las dos en una situación en la que pudieran hablarse de igual a igual, ¿no? Que son estas conversaciones que podemos tenerlas con amigos de una manera bastante fácil, digamos, pero con nuestros padres a veces cuesta más, o que nuestros padres nos cuenten cosas que les han pasado a ellos en el terreno de lo sentimental, digamos, que parece que ahí nos cuesta mucho. Y entonces sí que sabía que quería que la escena fuera de eso, de la posibilidad de contarse lo sentimental una a la otra, y también de la posibilidad de que esta conversación, digamos, las dos sintieran que no era peligrosa, que no iba a haber un juicio de una sobre la otra, ¿no? Eso estaba claro desde el principio, pero digamos que no encontraba la escena hasta que di con esa frase, ¿no? Que era un poco justo lo que hablaba antes, ¿no? Esta especie de mirar, de mirar a tu vida y ver ausencia, ¿no? Ver ausencia de lo que viene por debajo
y ver la posible ausencia de lo que, ¿no? Y sentirte sola, ¿no? Al final también es una peli que habla sobre la soledad, ¿no? Y ese miedo que se le puede tener a la soledad. Y creo que es ahí donde encontré un poco ¿no? Como hacia donde quería ir, que es eso, esa especie de como miedo. si el vínculo madre-hija se disuelve en una forma más parecida a dos amigas. Yo te cuento mi vida sentimental, tú me cuentas la tuya, pues yo también conocí a un tipo, soy tu madre, a lo mejor no te hablo habitualmente de estas cosas, pero me ha pasado esto, pero tu relación es un desastre, pero me la puedes contar. Y las dos mirando juntas al futuro para concluir con ese momento abrazo que en la película, que están básicamente toda la película, ¿no? Con una tensión más o menos latente, de repente tiene muchísima, Sí, es posible, ¿no? En muchísima ese momento. fuerza. Sí. Sí. Y incluso la propia puesta en escena, ¿no? Las dos están en la cama tumbadas, o sea, no es que una esté más alta que la otra, hay una equidistancia, por así decir. Sí, Que y la posición también muy parecida, la posición, ¿no? Como incluso una cierta simetría, que creo que es casi este punto de llegada que estos trabajos parece que pretendemos como explorar, ¿no? Cómo llegamos a ese momento, cómo se llega a ese momento, a esa secuencia, y no sé en Casting Lear si tienes algún momento equivalente a este, ¿cuál sería y cómo lo construiste? Sí, de hecho, creo que una de mis primeras ambiciones o las primeras veces que le contaba a los actores cuando les invitaba a hacer lo que iban a hacer, digo, esto es un encuentro entre tú y yo en el que aspiramos a mirarnos como iguales. Y es como ese deseo de... ¡oh! Entonces, claro, en Casting Lear es a partir de la escena de la reconciliación de Rey Lear, y hablo como de mis lecturas de esa escena, ¿no? Que es una escena en la que el rey le pide perdón a la hija cuando vuelve, después de muchos años, y cuando yo había leído esa escena me había parecido a primera vista como una escena en la que podían hablarse frente a frente, que por fin estaban como iguales y entonces sucedía el perdón. Lo que pasa es que luego en la obra me enzarzo porque realmente analizándola no es verdad. No es verdad que eso pasa, eso era solo mi deseo de que pasara. Pero en Casting Lear sí pasa, ¿no? Porque hacemos la escena y después yo me meto con la escena y bueno, ¿no? Digamos, yo autorizo mi rabia como único paso posible para que eso sea real, ¿no? Si estoy yo pretendiendo esa igualdad, pero hay algo de mí que no ha tenido espacio para de verdad existir plenamente, esa igualdad es una ficción, es una performance forzada de amistad, ¿no? Pero tras mi rabia y tras compartir como algo más hondo de mi historia con él, sucede un momento en el que charlamos, en el que es el único espacio de la obra que está abierto a lo que pase y a lo que él quiera decir y a lo que yo diga, y es un momento que es una conversación real. Y ahí es casi como que se pone a test en qué conversaciones sí sucede un mirarse frente a frente y en cuáles no. Y obviamente depende del actor que lo hace, sucede de verdad la posibilidad de una amistad, y de hecho con algunos hombres pasa, ¿no? Que nos seguimos preguntando y nos acabamos, ¿no? Se produce una intimidad que es real y que luego en el tiempo existe como una relación de igualdad, que para mí es algo absolutamente innovador y novedoso relacionarme así con un hombre mayor. O sea, es como, ¿no me quiere violar? Lo siento, pero es como que un hombre sienta interés por mí y que sea solo desde el cariño, para mí es una... O sea, ¿no? O sea, desde esa jerarquía, para mí es totalmente innovador y poco a poco, ostras, es una posibilidad que ahora se ha dado de forma real y que sí, ¿no? Como que... Y además de ese momento también es la última imagen del espectáculo, pero es un momento en el que hacen la misma acción, ¿no? Sí. Prácticamente idéntica o idéntica. ¿Puedes contarnos algo de esto? Porque creo que tiene que ver también con esta idea de fusión o de... aunque solo sea en un... O sea, es verdad que eso yo lo he pensado más como una forma mía de acercarme a él, pero es verdad que también es una forma de él de acercarse a mí. O sea, mi historia tiene que ver con el tenis y con que mi padre tenía un club de tenis y de cómo él quiso conservarme en su reino y yo escapé. Y entonces la obra termina con un saque de tenis a cámara lenta que hacemos el actor y yo a la vez.
Pero claro, es un saque de tenis teatralizado, ¿no? O sea, está como poetizado y traído a mi lenguaje y, digamos, para ese padre que nunca se ha subido a un escenario, es la idea de que él pudiera adaptar su saque de tenis a una forma poética que no es la de la precisión demónica del tenis, sino la de la belleza, ¿no? Y es como hacer la belleza juntos 10 segundos. Es que desde ese punto de vista, en ambos trabajos, y me pasa a mí también en los nuestros, que también hay una escena un poco en esta línea, ¿no? Como si el final del viaje con los padres tuviera un poco que ver con el reconocimiento de lo que es igual, más allá del mirarnos como iguales, ¿no? Que también se pasa por ahí, para también aceptar la parte que es común, o el poder mirarte en el espejo y decir, bueno, también soy esto y hago las paces con eso, ¿no? Hacer las paces contigo es hacer las paces con la parte de mí que es como tú, o incluso verle la gracia a la parte de mí que es como tú. Y eso abre la pregunta de si esta cuestión cíclica, ¿no? Nos lleva a una idea casi de lo que no se puede resolver, ¿no? O sea, de lo que tiene una naturaleza conflictiva per se, forma parte del juego de ser hijo, ¿no? De ser padre, me imagino, que hay algo que forma parte de la relación que está en permanente, bueno, sí, como en un conflicto que no tiene sentido esperar que se resuelva exactamente, ¿no? Como se resuelve una peli que, bueno, y fueron felices y ya está, ¿no? Y esto se ve mucho en la última secuencia de Los pequeños amores, donde ella es lanzada de nuevo a su vida, donde hay un mensaje que le deja la madre en el contestador, que abre esta dimensión de lo no resuelto y, sin embargo, apaciguado, algo así. Sí, sí, de hecho ahora te iba escuchando y iba pensando en algo que la secuencia, ¿no? como la más importante, que es la que habéis visto, ¿no? en la cama del diálogo, en realidad es la que menos se parece a lo que pasa en la realidad. Y ese final es lo más parecido a lo que pasa, o al menos en mi historia personal, ¿no? Y eso fue como para mí un gran conflicto con esa secuencia que decía que me costó tanto escribir, ¿no? Porque son esas secuencias que yo llamo peliculeras, ¿no? que son las que pasan en las películas y no en la vida. Y tenía mucho miedo de escribirla justo por eso, pero luego me he dado cuenta de dos cosas, ¿no? Que justo, ahora cuento algo personal, pero justo un tiempo después de hacer esta película me pasó una cosa parecida a la del personaje y me fui a casa de mis padres para que me cuidaran un rato. Y viví una situación muy parecida a esta, porque no se parecía en nada. O sea, mi madre hubo un momento que me dijo... Me dijo, tú eres muy guapa y vas a encontrar novio pronto. Eso me dijo, no me dijo nada de esto, no me contó sus propias historias, ¿no? Y cuando viví esa situación pensé, me he equivocado, ¿no? Haciendo esta secuencia me he equivocado, porque esto no es lo que pasa, ¿no? Pero luego también pensé, en realidad qué bien que la haya escrito, porque a veces, ¿no? O ahí donde quizás está la parte más terapéutica del cine, ¿no? Que es la posibilidad de poner en escena, y eso creo que yo, viendo ¿no? ese momento, ese diálogo, pensaba, qué bonito, ¿no? Que eso que no puedes vivir lo escenifiques y te lo lleves para ti, ¿no? Y eso, ¿no? Que el cine, la ficción nos permite escribir lo que nos gustaría que nos pasara, ¿no? Yo me he dado cuenta de que hice esta película porque yo quería tener esa conversación con mi madre y no la he tenido. Y bueno, no sé si esto responde un poco a lo que preguntabas, pero bueno, que va un poco por ahí, ¿no? Todo lo que implica. ¿Y pensáis que los creadores de la generación de nuestros padres nos están dando la réplica con sus trabajos? ¿Nos están diciendo de alguna manera? Porque mi sensación es que no. O sea, yo estoy como deseando que, digo, bueno, yo te cuento mi punto de vista, contadnos qué es ser padre de esta generación psicoanalizada, sabionda, que está sensible con todo y que necesita hablarlo todo, ¿no? O sea, haz la obra tú. O sea, estoy como deseando ver esa obra o ver esa película. No sé si sentís que forma parte de ser padre
o de esa generación de nuestros padres, incluso de los cineastas de esa generación o los creadores escénicos de esa generación, decir, bueno, es que tampoco es que me interese tanto este tema, ¿no? O sea, no sé si... Su réplica es no replicar. Que su réplica es no replicar, o no sé si les estamos epatando un poco, o dejándoles como, bueno, yo ahora qué voy a decir, o no sé. ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? Porque ¿y ellos dónde están, no? O sea, ¿qué tienen que decirnos? No sé cuál es esa peli, no sé cuál es esa obra. Es que, bueno, claro. Para mí es como la misma réplica que como los hombres ante el feminismo. Sí, ¿no? O sea, ¿no? Como bueno, que hay algo de ¡ah! Y es como ¡ay, vale! Venga. Bueno, yo lo pensé Vamos viendo a a hablar. Man Up, ¿no? Que esto lo hablábamos a la salida, que decíamos, es maravillosa la obra, es maravilloso que la hicierais vosotras, pero también se abría la pregunta de por qué no la han hecho ellos. O sea, Sí. una obra que trata sobre las nuevas masculinidades y demás, ¿no? Y con este tema en concreto tengo esta inquietud personal de decir... Pero al final es como que yo me gusta hacerme cargo de que la pregunta es mía. O sea, Sí. quiero decirte como que realmente... Sí, pero que estamos nosotras dándole voz a los padres Sí. y yo estoy deseando escuchar esto Ya. que, o sea, porque escribimos estos personajes que nos dicen, sois un poco exigentes de más, estáis aquí con el reproche a mano, tened hijos y luego ya veremos, ¿no? Pero lo estamos escribiendo nosotras, esas réplicas. O sea, la crítica a lo que hacemos se la escribimos nosotras, Sí, totalmente. pero no se lo están escribiendo ellos. No. O sea, No. bueno, esto es una cosa que me planteaba estos días pensando en esta charla. Algo... Sí. ¿Iba a Igual decir aquí hay alguien algún algo? padre que quiera responder. Luego vamos a abrir... vale, pues para afrontar últimas preguntitas, cambio de tercio un poco, a llevar esta cuestión generacional a la industria en sí, a nuestros gremios, ¿no? Somos algo así como las nuevas, Sí. ¿no? Sí. No sabemos cuánto tiempo se nos considerará esto, ¿no? pero parece que es algo parecido. Convivimos con otras generaciones en nuestros distintos... Odio la palabra relevo porque relevo implica, ¿no? Como que otro sale. Yo prefiero pensar en una especie de convivencia de distinta gente de distintas edades haciendo cosas distintas. Ajá. Pero sí que llegamos a la dirección, habéis hablado del trabajo con los actores, viniendo de una escuela particular que nos ha dicho que dirigir o contar historias o bueno, crear en general es algo, y somos hijas de una manera de hacer, planteando nuestra propia manera de trabajar. Entonces me gustaría preguntaros qué reflexión hacéis en cuanto a la propia metodología del trabajo para crear estas cosas que hacéis o que hacemos. Y luego hablar de la que sería la siguiente pregunta para mí, que es si nos viéramos en vez de como hijas de nuestros gremios, como madres, en el sentido de que vienen personas, mujeres de 20, ¿no? Que están haciéndose un hueco, y qué pensáis que podría ser el reproche que nos harán. Pero primero querría preguntaros esto, ¿no? Primero, ¿qué es lo que pensamos que estamos aportando? O sea, es que, claro, hay muchas... Sí. Lo que estamos aportando... O sea, es que, claro, para mí la pregunta era otra. No, pero ¿qué es lo que pensamos que estamos... O sea, para mí era más como que... Para mí el reto metodológico, que en este caso es una obra como muy performativa, ¿no? Cuyo concepto es como muy, entre comillas, arriesgado para la industria teatral, aunque es como un concepto que funciona, esta idea de un actor distinto cada noche, digamos que yo conscientemente he jugado con las reglas del mercado. Es como, me permito hacer una propuesta muy performativa, pero la hago con un hombre mayor que genera como seguridad a mi interlocutor en la industria, ¿no? Es como, y lo hago con Shakespeare. Es como, estoy equilibrando la balanza. Si hago la misma propuesta pero no traigo a Shakespeare o no traigo a un señor, sé que la obra no se va a vender a priori. De hecho, la obra solo se va a vender si es un gran éxito, porque está fuera del formato imaginable
por la industria teatral de este país, en el sentido de, no del CDN, sino de las giras en España, de producir un espectáculo que quieras que gire. Y yo con eso y con Man Up tuve muchísima conciencia de quiero hablar de esto, pues lo voy a hacer llenando el espectáculo de hombres para dar seguridad, y seguro que así se vende. Y aquí también, muy conscientemente, sé que tiene que haber un gran señor, pero no como de a la vez que creo que es fundamental no museizar o idealizar o sentir el peso, ¿no?, de estas estructuras que nos preceden, con las que parece que en las escuelas tipo La Rezada, a las que yo no he asistido, pero que se crea ahí un halo de los genios inaccesibles, que yo siempre, la verdad, que gracias a Dios me lo he pasado por el forro y no he tenido esa autoridad tan grande, pero al enfrentarme a Shakespeare me ha venido de golpe toda. Y también qué dirán los actores, los grandes actores, por venir a un espacio sin escenografía, por venir a un espacio en el que se utiliza micro, en el que se usa la tecnología, o sea, es como... Y que de hecho por teléfono ha sido muy interesante, como, bueno, es que los micrófonos me parecen... No. O sea, no, estoy en contra del micrófono, no me interesa. Y luego venir y decir, pues aquí sí, aquí el micrófono sí. Como de ir haciendo este ajuste como divertido de desde donde tú vienes, ¿no? Muchas veces cuando el actor llega y se sienta me cuenta qué es el teatro para él, como para situarme ante su idea del teatro, y es como interesante como imaginar un espacio en el que los dos teatros pueden suceder, porque al final son uno solo. O sea, es el acto de estar juntos y comunicar. Y hay algo como que para mí atraviesa, como en cualquier caso Casting Lear, que siempre le digo, Dios, lo más importante de esta obra es que tú hayas venido aquí, porque es un match absolutamente excepcional que un hombre de tu edad quiera venir a hacer esta obra que no va a traerte ni reconocimiento ni dinero, y vienes aquí solo porque amas profundamente el teatro igual que yo. Y estamos aquí por eso. Y es como... Yo es que, por ejemplo, muchas veces siento que en esa disolución de las jerarquías en relación al modelo tradicional, ¿no?, del director, directora, como esa persona que entra en una sala y lo sabe todo y dirige el barco y tal, veo que esa generación se divide en dos grupos. O sea, es como yo lo vivo, no sé, es un poco la pregunta, ¿no? Los que lo agradecen porque sienten que se abre un espacio de aire, de libertad, de, bueno, o sea, actrices, actores, especialmente actrices que te dicen, nunca me habían preguntado esto, nunca me han preguntado si estoy a gusto en esta situación o mi opinión sobre estas, ¿no? Que esa disolución de la jerarquía es liberadora y placentera, pero también es a veces para otro tipo de actor de esa generación o de compañero en general puede ser un poco desasosegante, porque su idea del liderazgo es otra. Entonces pueden sentir, vale, pero tú ¿a dónde me estás llevando, ¿no, chiquilla? O sea, quiero decir, si no me estás diciendo desde el día 1 exactamente qué vamos a hacer, cómo vamos a funcionar, qué vamos a hacer cada día, o sea, si lo voy a interpretar como una inseguridad o lo voy a interpretar como que me estoy montando en un barco que no sé a dónde me lleva. Pero, claro, al final, de manera intuitiva, evidentemente, acabamos trabajando con los del primer grupo, ¿no? Pero quiero decir que es interesante el sentir que sí que se produce un reto, al menos es como lo vivo yo, un reto generacional en la manera. No sé, esto es un poco nuestra percepción, a lo mejor, en el mundo escénico, ¿no? Es que sí. Sí, o sea, en la industria del cine también hay modelos y modelos y hay formas de hacer muy antiguas y formas de hacer que, bueno, que intentamos un poco, yo creo, para mí, o sea, contabas un poco, ¿no?, o preguntabas un poco qué es lo que estamos aportando, ¿no? Yo no sé, a nivel como de resultado de las películas, yo creo que, bueno, a lo mejor estamos eligiendo representar más a los personajes femeninos, escribir de unas ciertas historias que a lo mejor otros directores pues no les tocaba tan de cerca y no lo han contado, pero creo o quiero pensar que quizás estamos como más haciendo el proceso de transformación, pero creo que no tiene que ver solo con que seamos mujeres, sino con ser una generación más joven, con los procesos de trabajo. Creo que viene un poco por ahí. Y claro, yo recuerdo mi primera película, yo había muchas cosas que no... Era la primera vez que lo hacía, ¿no? Y el equipo normalmente con el que trabajas, el equipo técnico, ha rodado muchas películas y entonces tiene muy claro cuáles son como los procesos, ¿no?, las formas de trabajar, ¿no?
y claro, yo había cosas que me las cuestionaba. ¿Y esto por qué se tiene que hacer así? Si a mí me parece que sería mejor de esta manera y tal. Y quizás en un primer proyecto no te sientes con la seguridad o como para decir, no, oye, vamos a hacerlo de esta otra manera y a ver qué pasa, ¿no? Y luego un poquito con el tiempo, pues va, digamos, como hablando en vez de con la voz pequeñita, un poquito más alta, ¿no? Y te das cuenta que puedes. Entonces yo lo que creo es que quizás un poco estamos pensando, ¿no? Un poco los procesos que tienen que ver justamente con no sentirnos reconocidas en este papel del liderazgo, de la persona que llega y lo sabe todo, ¿no? Porque no va de eso, la creación va de todo lo contrario. Y quizás tiene que ver con que le estamos dando más tiempo a los procesos para que cuando llegue el momento de rodaje, que es ese momento, ¿no? En el que uno va ahí como al ejército, digamos que la seguridad no tiene que ver con que yo soy un genio y me levanto con las ideas claras, sino que he trabajado mucho como para que yo y todo el equipo que ha trabajado en este proceso más largo, donde ha habido más diálogo, pues podamos tomar decisiones de una manera más rápida, ¿no? Entonces creo que quizás viene un poco por ahí, en no sentirnos reconocidas en esos roles, en esas prácticas, en esas maneras y pensar un poco las nuestras. Y yo un poco lo que voy aprendiendo, o lo que me doy cuenta es que en realidad es lo de siempre, ¿no? Que las cosas hay que hablarlas. Pues cuando trabajas con gente nueva, cada uno viene de haber trabajado con no se sabe quién ni de qué manera. Y entonces para mí lo más importante, y es una cosa que hago mucho al inicio de todos los procesos, que es sentarme tanto con los actores como con el equipo técnico, a hablar de las formas de trabajar, ¿no? Pues mira, a mí me funciona esto, tú qué necesitas, qué es lo que... Y encontrar un poco, ver un poco cuál es la manera de cada uno, explicarles cuál es la mía, para que cuando vean, digamos, mis dudas o no se sientan inseguros, y cuando vean que yo tengo las cosas claras, no es que no les estoy dando espacio a lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, encontrar un poco el lenguaje en común y hablarlo desde el principio para no dar las cosas por sobreentendidas, ¿no? Algo así es un poco lo que yo no sé, sí, eso Sí. sería... Bueno, creo que es algo que al final siempre vamos diciendo, ¿no? En los encuentros de creadores más o menos de nuestra generación, que todo lo que contamos también tiene que ver con cómo lo contamos, con los procesos, la organización de los equipos. Hay un foco de que yo creo que eso en algún momento lo sistematizaremos un poco más o entenderemos más qué está pasando, pero yo sí que creo que se está rompiendo mucho la manera y que eso también afecta a los propios sistemas de producción, ¿no? Porque los modelos de producción están hechos para servir a... Mira Fernando Delgado. para servir a una manera de trabajar, ¿no? Y que venimos con unas maneras, unas dinámicas que a veces nos damos un poco de bruces con que hay un modelo que es hiper eficaz para una manera que ha sido la establecida durante mucho tiempo y que de repente, yo todavía no me he atrevido a pedirlo, pero de repente decimos, no, es que queremos tener un proceso de creación previo para comprender mejor qué espectáculo estamos haciendo. Necesito ensayar más antes de rodar porque para mí el proceso de ensayos es casi tan importante como, ¿no? En fin. Para terminar, esta pregunta en torno a la mirada de la gente hiper joven, que nos mirará como señoras mayores, porque yo me doy cuenta de que es algo sobre lo que no pienso nada, y pienso que eso no puede, o sea, evidentemente es que algo estoy haciendo mal, porque no le dedico ni un minuto de mi día en mi vorágine de curro, de que estoy escribiendo, estoy dirigiendo, estoy viendo cómo no sé, sobrevivir en esta locura de vida que tenemos. Y pienso, claro, yo antes de ayer tenía 20 años y ahora hay una generación que probablemente nos mire como creadoras que pueden estar suponiendo un espejo en el que mirarse, quizá, ¿no? Por los espacios de representación que estamos conquistando. Y lanzo la pregunta de qué creéis que podría, si una de estas personas estuviese aquí sentada, qué podríamos mejorar de cara a la generación que viene. Bueno, yo sí he trabajado con esa generación que hice Blast, un espectáculo con menores de 26, que probablemente fue mucho más retador, tanto a niveles de jerarquías como de cómo hablar, que el de este que estoy haciendo ahora con la generación de los padres, ¿no? O sea, fue un mundo mucho más complicado, porque es mucho más difícil ser quien, o sea, tricky,
Voy a decir algo terrible, pero lo voy a decir. No, cuando tienes el privilegio del poder, es un lugar mucho más peligroso que cuando estás pidiendo ser escuchada. Como que aquí tienes mucha más responsabilidad y por tanto, muchas más cosas de las que hacerte cargo. Me doy cuenta de que cuando trabajé... Esta pregunta es que ligo con lo que estabas hablando antes de estos actores que pueden sentirse retados por la manera de trabajar, ser como aceptar la duda versus como la seguridad del líder alfa, ¿no? Y yo sentí la misma pregunta con los jóvenes. ¿Te refieres a que ellos te veían como...? O sea, porque yo sentí que ellos... Yo me sentí inconscientemente exigida por ellos un espacio mucho más abierto que mis procesos habituales, que ya son muy abiertos, pero como que yo me coloqué en un rol de abrir aún más el espacio de conversación y abrir aún más la posibilidad de la pregunta y de que sus preguntas me transformaran y de darles un lugar, y eso acabó siendo una dinámica perversa en la que yo dejé de colocarme en mi lugar de autoridad y de aguantarlo, generándoles a ellos más inseguridad. Y que para estos hombres mayores he generado un circuito perfecto en el que sí que se exponen, pero realmente ellos se sienten enormemente seguros y permiten ir mucho más lejos. Entonces es como que creo que esa dinámica es solo generacional en la forma, pero es una pregunta real sobre el liderazgo, de cuánto sostiene y cuánto deja ser. Y eso creo que, o sea, que eso va a estar eternamente, ¿no? Pero sí que las personas jóvenes, bueno, por ejemplo, a niveles temáticos, ¿no? O sea, para mí como el tema de la reflexión sobre lo racializado y las cuestiones de género, ¿no? Y de lo no binario, o sea, como que para mí tomaron el proceso de una manera que superaba mi capacidad de gestionarlo. Igual que creo que puede superar a los hombres padres en capacidad de gestionar preguntas sobre el perdón y como la responsabilidad, ¿no? Al final es de qué te responsabilizas tú y qué difícil es cuando te toca responsabilizarte a ti de algo que ni siquiera entiendes bien. O sea, porque ya no es no querer responsabilizarte, es la responsabilidad de hacerte cargo de entenderlo. Y esto va a pasar generacionalmente ad infinitum. Primero entender de qué, luego cómo hacerlo. Sí, sí. Y porque además el salto generacional es bestial, ¿no? Quiero decir que creo que la diferencia entre la gente que nos saca 20 años y a la que le sacamos 20 años, o sea, el mundo está cambiando de una manera tan radical que creo que esa brecha es exponencialmente incluso superior, ¿no? En términos del cambio del mundo, de la pérdida de lo analógico, de cómo todas las estructuras están saltando por los aires, ¿no? O sea, que entiendo lo que dices, de estar más cerca de nuestros padres que de la generación de los de 20, ¿no? Sí, porque a nuestros padres les conocemos desde hace 37 años, pero a estos no. No. Claro. Yo en realidad asumo que para una generación joven soy una señora mayor con mirada de señora mayor y que seguramente les pareceré conservadora en las cosas que haga y más en adelante, que voy a ir ganando años y seguramente, por más que yo intente, ¿no? O sea, hay muchas veces que en el proceso de escritura o cuando estás como en la sala de edición, ¿no? Que enseñas el material a alguien para tener opinión, pues siempre es como que está bien que alguien más joven lo vea, alguien de tu edad, alguien mayor, ¿no? Un poco para ver cómo respira el material, ¿no? Eso es interesante, pero bueno, eso no es como una gran cosa. Yo realmente pienso que hay una serie de temas, de inquietudes, de ideas,
que tienen una generación más joven y que son ellos los que tienen que hacer esa película. O sea, yo no querría ser un señor de 70 años hablando de una mujer trans, por hablar de un título reciente que me parece que no, bueno, no sé. Quiero decir, yo de alguna manera, o sea, no querría hacer una película sobre algo porque el tema es el que está de moda y ser oportunista con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ante la imposibilidad o que yo no me daría como... o yo no querría directamente hacer algo así, digo, bueno, ¿y qué me queda hacer? ¿No? Ya soy una señora mayor que no, estoy poniéndome en ese lugar. Pues intento pensar en dos cosas. Una es no agarrarme del discurso nostálgico, intentar como, que lo tengo, evidentemente, o sea, te pones a hablar con amigos y salen, pero tengo esa alarma, ¿no? No agarrarme de un discurso nostálgico, es lo que creo que me va a salvar de ser una persona conservadora. Y lo otro es pensar, y aquí hay un poquito de esperanza, pensar que quizás no soy joven para tener una mirada un poco más radical sobre algunos temas, o fresca, o yo qué sé, no sé ni cómo llamarlo, pero quizás el hecho de tener más edad hace que tenga más experiencia de vida, y hay algo quizás en eso que tiene que ver con entender ciertas cosas que nos pasan y poder contar desde ese lugar, desde la... No lo quiero llamar sabiduría porque no es sabiduría, pero desde una cierta experiencia. Entonces pienso que bueno, que se pueden tener 80 años y hacer una película y contar algo desde algún... ¿no? Si no, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, bueno, eso es un poco como bueno, no sé, creo que va por ahí. Pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta en el público. Ahí, al fondo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me llamo Milena y... Hola, Andrea. Hola. Y me siento muy identificada con vosotras. Yo quería dar mi punto de vista de espectadora sobre lo que me aportáis a mí, que es la pregunta que os ha hecho Lucía. Yo tengo vuestra edad también, me siento muy identificada porque también tengo un padre ausente y me salvó el teatro. Entonces, viendo vuestras obras, no conozco todavía la obra de Celia, la pienso descubrir esta semana mismo, pero viendo, por ejemplo, La fortaleza de Lucía o viendo Casting Lear, para mí ha sido terapéutico. O sea, yo la primera vez que vi las dos obras, Casting Lear, tuve que volver a respirarla, porque la primera vez no paraba de llorar, y con La fortaleza me pasó lo mismo. Entonces, yo os doy las gracias porque además me dedico al teatro profesionalmente, entonces veo muchísimo teatro, pero vuestras obras me aportan terapia. O sea, es como hacer una constelación, ¿sabes? Entonces, me siento súper agradecida y me encanta que llegue una generación como la nuestra, entre las que me incluyo, a coger un poco las riendas y a quitar, bueno, no quiero decir, iba a decir una cosa fea, ¿no? Pero a aportar feminidad, profesionalidad, justicia, sororidad al teatro y bueno, ese es mi punto de vista de espectadora, de compañera del sector, y un profundo agradecimiento a las dos por lo que estáis aportando. Así que bueno, eso quería deciros. Gracias. ¿Puedo decir una cosa de eso? Porque yo fui a ver La fortaleza cuando estaba escribiendo Casting Lear e intentando nombrar algo que no sabía nombrar ni cómo se nombraba. Y de repente vi La fortaleza y fue como... ¡Ah! Está nombrándolo también. Yo me acuerdo de una vez que estábamos por la calle y yo dije, no, estoy haciendo una cosa de Calderón y mi padre. Y tú me dijiste, yo Shakespeare y mi padre. Y nos miramos así. Como, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué está pasando? Sí, muy a la vez. Sí, que es como empezar a nombrar algo que no ha sido nombrado del todo antes. Esa era mi sensación. Muchas gracias. Gracias, Mil. ¿Alguien más? Bueno, yo me llamo María, tengo 23 años, soy actriz y quería dejaros claro que, bueno, en mi caso particular, para mí no son temas que me queden muy lejos, de hecho son temas que me atraviesan y trabajo con mi terapeuta, tengo mucho run de qué son para mí mis padres, cómo los puedo incluir en mi vida de todas las formas posibles, siendo padre, madre, amiga, amigo, tío, la amiga de, el amigo de, profesional, siempre como que tengo esa intención. Entonces, dejaros claro que, bueno, no sé si seré la única, no creo,
pero hay un movimiento muy, muy interesante a nivel sistemático familiar y de preocupación de cómo incluir a nuestros padres a día de hoy. Entonces, bueno, Rey Lear no lo he visto, pero Los pequeños amores sí, y me parece que va a seguir. O sea, es algo que se va a seguir años y años y años. Anuncias que no nos libraremos. No. Es el oráculo. Sí, y que seguramente encontraremos mil y una formas más de contarlos, pero que no nos quedan lejos para nada. Que son cosas que a mí me atormentan a día de hoy. O sea, y tengo 23 años, no quiero imaginarme con 20 años más, pero bueno. Pues sí, Va dejar peor. claro eso y que estamos a vuestra disposición y a nuestra misma disposición. ¿Sabes? Muchas gracias. Gracias. A ver, yo no quiero llevaros la contraria, pero yo tengo 56 y yo he tenido los mismos problemas. O sea, que no es una generación, yo creo que no es cosa generacional. Para mí, a lo mejor también digo lo mismo. Que Pero no es tanto el problema, sino el acto de decidir nombrarlo. nombrarlo, psicólogos y todo lo que habéis dicho vosotros. Lo mismo. No es, a lo mejor es raro, ¿no? Lo mismo que ella, ¿no? No lo sé, pero no sé. Yo creo que es algo universal. Y sí que es cierto lo que habéis dicho, que yo veo a mi padre tiene ahora 84, mi madre tendría 76. Y sí que es cierto que yo a mi padre sí que le veo un hombre, como habéis dicho vosotros, pues que no, entre comillas, no habla, que si al final te aproximas a él, habla. Pero tienes que romper barreras. Pero cuesta mucho. Pero que lo que te quiero decir es eso, que yo creo que es universal. A lo mejor, y yo cuando le he contado a mi padre este tipo de cosas, que si hablaba con su padre o su madre, pues lo intentaba también. O sea, que es que no creo que sea algo de una generación. Lo que yo pienso. El dolor seguro que no, el dolor seguro que es universal. Universal. Pero la manera de hablar de él puede que sea lo único que tenga un atisbo. Lo que sí que es cierto, que pueda, sí que a lo mejor, algo que has dicho tú, o tú, los dos lo habéis tratado, que tiene que ver con las nuevas generaciones de 20 años que están con el tema de género y todo eso, que a mí me resulta raro, ¿no? Porque me parece como muy distante. Intento entenderlo y bueno, pues sí. Pues es que es eso, al final siempre hay algún tema que te cuesta más. Intentas entenderlo, porque dices, esto le preocupa a la gente, ¿no? Y hay que entenderlo, pero cuesta. Siempre hay algún tema que cuesta, algunos temas que cuestan. A nuestras madres no entendían que no te casaras, ¿no? No sé. Muchas gracias. Hay aquí una pregunta. Hola, ha sido un gusto escucharos a las tres. Yo quería hacer simplemente un comentario a propósito de cómo reciben nuestros padres el resultado de... O sea, querría un poco ver si podríais, dentro de lo que queráis, compartir la experiencia de cómo han recibido vuestros padres vuestro ejercicio de cuestionamiento de su papel. Porque, bueno, yo no me dedico al teatro, yo me dedico a la palabra. Y mi madre es algo que no ha entendido. Le regalé Las hijas horribles y tampoco lo ha entendido. Entonces, ella, su contestación es que antes los padres eran los padres y tú no te planteabas nada. Y bueno, y no sé si vuestros padres han sido un poquito más abiertos
a la hora de enfrentar la crítica que habéis podido hacer o el ejercicio de inflexión personal sobre ellos mismos en sus obras, porque en mi caso lo he hecho con los dos y solo me he topado con pared. Pues voy a empezar. Yo brevemente, yo he hecho un proyecto en torno a la figura del padre, siendo súper bruta de autoficcional y de todo. Es un proyecto que se llama La Fortaleza, que se hizo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y que en parte lo hice porque mi padre murió hace 20 años y entonces no me he tenido que confrontar con su mirada. Pero me he preguntado muchas veces si hubiese hecho ese proyecto estando él vivo o si lo he podido hacer porque no lo puede ver. Pero sí que me he tenido que confrontar, por ejemplo, con su familia, que ahí sí que, claro, es como un reflejo un poco de algo parecido a lo que puedes sentir que podría ser su mirada sobre el proyecto. Y claro, es complejo, ¿no? Porque al final hay algo que es muy cultural, que tiene que ver como con un sentido del honor o algo así, ¿no? Que parece que hacer un ejercicio tan íntimo puede interpretarse como una, no sé si una falta de respeto o una... Sí, bueno, que es delicado cuando yo lo he vivido como un grandísimo homenaje y algo que en realidad era bonito y de lo que yo sentía que hubiese estado súper orgulloso en realidad. Pero, por ejemplo, con la figura de la madre, como mi madre vive, pues yo no voy a... No se va a tratar. La madre del proyecto de los nuestros es completamente ficticia, no, o sea, estoy súper tranquila porque no hay... Pero sí, en ese sentido yo creo que no sé si yo tendría la valentía de hacer lo que dices que has hecho tú. Porque sí que es verdad que, o sea, notas que tocas teclas, que puedes tocar teclas muy delicadas. Y además, si no tienes unos padres, volviendo un poco a lo que hablábamos, que no te pueden dar la réplica exactamente, ¿no? O sea, yo qué sé, si yo soy la hija de Paul Auster cuando vivía, digo, bueno, pues yo hago mi novela y tú haces la tuya, ¿no? Pero es hasta bonito, ¿no? Pues cada uno escribe lo que quiere escribir y nos confrontamos en eso. Pero claro, si estás hablando de una persona que no tiene esa capacidad por su profesión, creo que es delicada la sensación, me lo imagino, ¿no? De, bueno, yo me he quedado a gusto con lo que quería decir, pero la otra persona puede sentir, bueno, ¿y yo cómo reacciono ante eso, ¿no? Pero sí que seguro que ha abierto conversaciones interesantes o no sé, espacios nuevos para seguir hablando. Espero que haya sido positivo también, no sé. Perdón que me enrolla un montón al final. Bueno, es que yo lo he vivido con absoluto... Mi padre todavía no ha visto la obra y yo he vivido absoluto pavor constante de... Primero le quería pedir permiso, después llamarle para informarle qué estaba sucediendo, después llamarle para invitarle, pero nunca sucedía, hasta que me di cuenta de que no quería invitarle. Y de hecho estoy aterrada con la idea de que pueda verlo porque siento que va a ser horrible todo. Pero es esta cosa paradójica y trágica de que tú sabes que has hecho un acto de amor que en realidad te acerca. Sí. Y que probablemente que lo vea no sea una respuesta nada relacionada con el amor, ¿no? Y entonces es como... creo que sobrevives a eso con la convicción íntima de que lo que has hecho era urgente, necesario e indispensable para ti y que es absolutamente coherente con cómo sientes. Y obviamente está fundamentado por el eje del amor, ¿no? Como que si fuera una venganza o si fuera deliberadamente exponer a alguien sin llevar a nada, pero para mí construir el discurso de por qué es legítimo hacer esta obra y hacerla públicamente, y no solo legítimo, sino indispensable que sea público, porque personalmente en mi acto de entender mi historia ha sido fundamental la mirada del público y la idea de que esto iba a ser contrastado por estas miradas y estos jueces y estos acompañantes, como
crear ese discurso para sostenerlo ha sido como muy fuerte, porque también sí, yo me he enfrentado a mis hermanos que algunos lo han vivido como una deshonra que yo hable de la situación económica de mi padre o que hable de mi padre simplemente. Pero al final es que hablar de lo vulnerable puede generar mucha violencia. Sí. A mí me emociona mucho, que voy a hacer un poco de spoiler, pero me emociona mucho en el momento en el que tú en la obra especulas sobre la posibilidad de que tu padre esté sentado en el público y te inventas las 1000 cosas que podrían pasar, ¿no? Sí. Y todo podría ser verdad, todo podría ser mentira. Sí. Y a mí me emocionó porque pensé, creo que en parte hay un deseo de que esté, Sí. pero también un deseo un deseo casi verdad de que no va a estar y poderlo como contar, y entonces adquiere como Sí, otra toda dimensión. la complejidad de haber hecho la obra para que él mismo la pueda hacer, sabiendo que nunca pasará, deseando que pase y a la vez absolutamente no queriendo que esté ahí sentado. Y eso es lo real. No se quedan capítulos. Con esta obra tú te has autopsicoanalizado, ¿no? ¿Yo o ella? Vale. Digo, uy, qué bien, que no era para mí. Sí. A ver, sale más caro hacer una obra de teatro que hacer terapia, ¿eh? Yo creo que he acelerado el proceso porque he invertido 1 año y medio de intensivo, pero no se ha acabado de resolver, ese es el problema. Sí, he enfilado. Sí, lo he enfilado bastante. Mi psicoanalista, de hecho, se ha leído ya 2 versiones de Ray Lear y compartimos prólogos. O sea, Tu película empieza siendo como la restauración de una relación entre madre e hija, pero luego yo creo que termina siendo una película sobre la soledad, ¿no? que vive la hija, ¿no? O sea, la soledad existencial que vive la hija y en la que se queda la madre también, porque son personajes que al fin y al cabo son solitarios. ¿Es cierto? ¿Es así? necesitamos el micro, ¿no? Okay. Sí, te he oído. ¿Cómo? No, he oído ahí un... Vale. ¿Sí? Última respuesta. Última respuesta. Sí, la pregunta sobre la soledad está todo el rato, ¿no? Atravesando la película y sí, un poco, tampoco sin querer como hablar de la soledad o dar una respuesta a eso, simplemente como cuestionándonos cómo es nuestra propia mirada sobre estar solo, ¿no? Que es algo que parece que no, que nos han contado que hay que estar acompañado y que hay que estar acompañado por la pareja, ¿no? La pareja para siempre, ¿no? Entonces un poco es esta idea de mostrar a 2 mujeres que están solas pero que están bien, ¿no? Y un poco desde ahí, ¿no? Que la hija sufre, claro, porque bueno, es lo de siempre, ¿no? A veces, ¿no? Cuando estás en pareja toda la vida y un día que esa pareja duerme fuera, dices, qué bien que tengo la cama para mí sola, ¿no? Y cuando pasa mucho tiempo que no hay nadie al lado en la cama, estás deseando que haya alguien ahí para abrazar, ¿no? Entonces un poco lo veía desde una metáfora un poco ridícula, pero me gusta como pensar en las cosas pequeñitas que cuentan todo esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, depende de cómo lo queramos. Al final es una película sobre cómo ante una determinada situación que es como la de cualquier otro, cómo lo vivimos, ¿no? Si estamos más o menos contentos o no con lo que nos pasa y cómo se puede... La soledad está llena de prejuicios, sobre todo en las mujeres mayores, ¿no? Y bueno, es como poder pensar esa soledad. Yo soy una persona bastante solitaria y cuando estoy sola hay muchas cosas que me sientan muy bien. Si estás mucho tiempo sola, evidentemente no, ¿no? Entonces es un poco como de qué manera podemos pensar y vivir, y sobre todo cómo pensarlo cuando como modelo de sociedad nos estamos como moviendo en un territorio que cada vez hay más gente sola, ¿no? Y es una pregunta más social también, no solo individual, ¿no? Pero bueno, eso está ahí lanzado.
Pues tenemos que terminar. Muchas gracias a las dos. Yo pienso que este tema de la familia, padres, hijos, etcétera, es muy fácilmente extrapolable a otros ámbitos y creo que aquí hay gente del teatro, del cine seguro y que se dedica a otras cosas, pero que creo que es una conversación interesante también en cada uno de nuestros ámbitos de trabajo, ¿no? ¿Qué hacemos con las distintas generaciones? ¿Qué significa incorporarse a una profesión? ¿Qué significa llevar mucho tiempo en una profesión y confrontarse con los que vienen? Y a mí me ha abierto toda esta charla un poco también esta pregunta, ¿no? De qué parte de nosotras es hija, ¿no? O la generación que ha llegado a hacer las cosas de una determinada manera y cómo pasado mañana vamos a ser las madres que tendremos también que ocuparnos de cómo afrontamos estas preguntas con los que vienen. Así que nada más, simplemente recordaros que la película Los pequeños amores se puede ver, alguien ha dicho que la va a ver esta noche, se puede disfrutar en Filmin. Y si no estoy diciendo algo que no es, no. No, Vale, está Filmin, Vale, porque de repente me dices, no, hay que... Sí, está Filmin, está Filmin. Y luego La buena letra, que está ahora mismo en fase de... se acaba de presentar. Se estrena, ahora lo diré mal, el 30 de abril. Así es. Estreno de La buena letra el 30 de abril y luego Andrea tiene, no sé si tienes Casting Liar todavía viajando por... Está por ahí viajando. ¿Vale? Y Vulcano, que también va de una familia. Y Vulcano, que va de una familia y que se estrena aquí en el CDN el 7 de marzo. El ahí. 7 de marzo. Sí. ¿Y tú cuándo estrenas? Y yo, el 21 de febrero aquí en el CDN también. Así que nada más, gracias a todos por estar aquí y al CDN por invitarnos. Gracias. Gracias.